En el 98 fundó la agencia de información Notiese, en donde capacitó a más de un centenar de estudiantes de periodismo de la UAM, UNAM y la Universidad de la Ciudad de México, entre otras universidades. Ha sido galardonado por el Premio Pantalla Cristal, el Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación, el Rosa Cisneros en Salud y Derechos Humanos, entre otros reconocimientos colectivos. Fue nombrado como embajador contra la discriminación en medios por parte de CONAPRED. Ha sido parte del cuerpo docente del Diplomado Teoría y Prácticas de las Organizaciones Civiles con trabajo en disidencia sexual y VIH-Sida en la Universidad de la Ciudad de México. Ha sido lector sinodal, asesor externo y director de más de 2 decenas de tesis en la UNAM, en la UAM y también en la Universidad de la Ciudad de México, entre otras centros de educación superior. Como consultor, ha impartido más de un centenar de talleres, seminarios y ponencias en México y varios países en América Latina desde el 98 a la fecha. Actualmente es profesor de periodismo en la Universidad de la Ciudad de México, consultor, activista pro derechos humanos y periodista independiente. Integrante de Familias Diversas AC. Así es, muchas gracias. Bueno, antes que todo, agradecer a la senadora que nos abra el espacio. Yo siempre digo que este es la casa de todos los mexicanos y mexicanas, es una soberanía, por tanto, y qué bueno que esta soberanía nos brinde el espacio para poder deliberar. Aquí ya hicimos otro foro y también la senadora nos hizo favor de abrirnos el espacio y prestarnos la infraestructura de nuestro Senado de la República. Muchísimas gracias. Y bueno, decir que el tema de las familias homo, lesbo, bi, transparentales en México no es algo nuevo, porque por ahí se quiso etiquetar de que éramos una moda, ¿no? De que esta cosa de la modernidad y estas cosas liberales terribles estaban destruyendo a la familia, pero que era una cuestión como de moda y que por lo tanto pues las modas van y vienen, ¿no? Entonces que podríamos desaparecer. No, yo creo que la historia, en todos los momentos de la historia de la humanidad hemos existido familias homo, lesbo, bi, transparentales. Ha habido momentos ciertamente abiertos donde casi de hecho ni se ha cuestionado el asunto, pero también ha habido tiempos de oscurantismo y de negación de esta posibilidad. Pero de que hemos estado, en todos los momentos de la historia hemos estado. Nos lo dicen ahí, bueno, la cultura egipcia, la cultura griega, la grecolatina, vamos. Y eso es muy importante decir porque en el discurso religioso regularmente está esta cosa, esta idea siempre que permea la idea de pecado, la idea de lo natural, de lo antinatural. Entonces, con base en ese discurso, bueno, pues nos han vilipendiado en los últimos días particularmente, pero ha sido algo que hemos heredado del discurso judeocristiano. Entonces, sí decir que las familias conformadas por 2 hombres, por 2 mujeres, hemos estado y somos algo que a mí me gusta mucho decir y lo repito siempre, somos células vivas de la sociedad, células vivas y dinámicas de la sociedad contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos las circunstancias que vive cualquier otra familia, la gran mayoría de las veces, con una diferencia, ¿no? Que es la discriminación por nuestra orientación sexual, en el caso de los padres o las madres, y que esta discriminación muchas veces se traslada también a nuestros hijos y nuestras hijas. Con la idea de aterrizar, de entender, de analizar cómo estamos conformadas las familias luego de los avances que hemos tenido con sociedades de convivencia y con matrimonio igualitario. En el año pasado, bueno, de hecho fue desde el 2012, surgió la idea de hacer un libro de historias de familias homo, lesbo, bi, transparentales. Yo como periodista pues siempre he tenido cerca relatos, los he publicado en algunos momentos, en el suplemento Letra S principalmente, pero también en otros lugares.
Y al tener esa posibilidad, algún día con Marta Lamas, platicando en un foro parecido, surgió la idea de que había que contar esas historias, que si bien ya había pasado sociedades de convivencia, si bien matrimonio igualitario, de hecho ya había habido la primera, resultado de la Corte, lo que planteó en 2010, la resolución del 2010, y que bueno, pues ya vislumbrábamos que esto iba a ser como una reacción en cadena en todos los estados, pero que había que reflexionar sobre la vida cotidiana de las familias, porque por ahí algunos medios habían pues hecho bonitos reportajes, hay 3, 4 o 2, 5 familias que más o menos somos públicas, ¿no? Pero que era necesario aterrizarlo en un libro que pudiera contar esa vida cotidiana que no se cuenta a veces, de hecho, en los mismos medios, que la gente no conoce. Entonces Marta me hizo el reto de hacer el libro, pero la verdad es que le desobedecí porque vinieron tiempos y momentos diferentes. El libro está en otro lado, esas historias de familias, lo tengo, está ahí, está a punto de terminarse la edición, pero antes hubo un contexto, una coyuntura política muy importante, que fue el año pasado, en el año 2015, la Corte vuelve a hacer otra ¿cómo se llama? Resolución, la 43-2015, de junio del año pasado. Entonces, previo yo ya había asesorado algunas tesis de maestría y doctorado sobre el tema de familias homoparentales, 4, y otros compañeros, amigos míos, habían hecho investigaciones extraordinarias que en sí mismas todas son un libro fascinante, pero enfocadas a ciertas ciencias, ¿no? A la ciencia, a la antropología social, a la medicina social, a la psicología, a la comunicación y, muy importante, al derecho. Entonces, en lugar de publicar el otro libro de las bonitas historias, bueno, que no son tan bonitas, hay que decirlo, historias también, quiero decir, de terror en algunos casos, ¿no? De circunstancias que viven las familias conformadas por 2 papás, 2 mamás, con hijos o sin ellas. Entonces decidí, en lugar de hacer el otro libro, que creo que también tendría muy buen impacto, mejor pedirles a los compañeros y compañeras que me regalaran un texto académico, un artículo que pues sintetizara de alguna manera y que además hicieran reflexiones sobre sus tesis de maestría y doctorado. Entonces, bueno, es así como se hace esta compilación, porque sabíamos lo que venía. Venía una discusión política muy ardua, muy grande, muy compleja. En una de esas, bueno, pues las pasiones de la derecha, hay que decirlo, perdón, pues tendrían pues mucha relevancia en la opinión pública. Entonces, la idea fue hacer esta compilación donde cada uno de los tesistas, de las compañeras y compañeros, pues explicó de qué trató su investigación. Por eso el título fue Familias homoparentales en México, mitos, ¿no? Hablamos mucho cuando se habla de las familias homoparentales, la derecha nos ha querido etiquetar con cosas terribles, ¿no? De que convertimos a nuestros hijos en homosexuales, de que los homosexuales somos violadores porque fuimos violados, ¿no? Y una serie de mitos construidos que se repiten, ¿no? Y que van formando una idea que desde el punto de vista de quienes hicieron estas investigaciones es errónea. Entonces, bueno, el libro tiene esta parte de los mitos y las realidades, ¿no? Lo que realmente vivimos, las familias conformadas por 2 papás, 2 mamás, por nuestros hijos, donde pues ahí en una de esas pues traemos broncas, igual que los y las heterosexuales, igual que las familias conformadas por personas heterosexuales, y bueno, la realidad que vive en su conjunto la sociedad. Aquí siempre se dice, no, es que la familia va a desaparecer,
estas nuevas formas de relaciones liberales, alocadas, están haciendo que la sociedad se denigre y todos estos discursos. No, yo creo que más bien el Estado tendría, bueno, el Estado pensando más bien que eso, los entes de gobierno, de gobernanza, deberían de asumir también parte de esa responsabilidad. Las familias, seamos heterosexuales o no, nos estamos destruyendo, entre otras cosas, por la economía y la violencia y todo lo que está pasando, por malas decisiones políticas, habría que decirlo, ¿no? Entonces los gobiernos no están asumiendo esa parte de responsabilidad de la desintegración familiar, ¿no? Que es un tema, creo, fascinante que también habríamos que reflexionar. Y un poquito en honor y en reconocimiento a alguien que yo quise mucho en vida, aprecié y aprendí mucho y me regañaba mucho también, Carlos Monsiváis. Él insistía en el tema de la vida cotidiana. Hay que relatar, hay que cronicar la vida cotidiana. Entonces, el libro compendia esto, historias, las investigaciones hablan de lo que vivimos quienes estamos conformados de esta manera, de lo que enfrentamos ante las instituciones de salud. Por ejemplo, hay uno de los ensayos, de los trabajos, que se enfoca a cómo las mujeres lesbianas, por ejemplo, que van a los ámbitos de salud, pues son muy violentadas por los ginecólogos, que la gran mayoría de las veces son hombres ginecólogos, ¿no? Entonces, la cuestión de la lesbiandad para los ginecólogos es algo que pues todavía no les queda claro, y hay mucha violencia ahí simbólica y a veces verbal, ¿no? Entonces, bueno, por acá se relatan algunas cosas, y que la experta que hizo esa tesis hace todo un análisis desde cómo se van construyendo estas concepciones desde la ciencia médica, por ejemplo, o desde los espacios, desde la psicología, por ejemplo, también, que es terrible, ¿no? Donde todavía tenemos gremios psicológicos donde no han asumido esta parte de la diversidad. Entonces, las investigaciones lo que buscan es eso, hacer una reflexión, insisto, desde 5 ciencias sociales, ¿no? Que dan una posibilidad de leer lo que está pasando en este momento, porque todas las investigaciones, de hecho la más viejita es de Ángeles Aces, que es una investigadora que la hizo en el contexto de sociedad de convivencia, y es fascinante ver cómo se concebía el tema del matrimonio gay. Ella le llama gay lésbico, todavía no entra la parte trans, no, para aquel momento la parte de las personas trans, y cómo se concebía. Y las demás investigaciones ya son como de hace 3 años a la fecha. Entonces es muy, muy vigente, es ha sido práctico. En las presentaciones que han hecho Marta Lamas, Katia de Artigues, Alejandro Brito, Patti Kelly, Irene Moreno, la misma senadora que me ha hecho favor de presentar el libro. Por ahí siempre está la idea que ronda a esta publicación, que es que el libro hasta es una suerte de, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. De exposición de motivos. O sea, los diputados y diputadas o senadores, senadoras que quieran legislar sobre este tema, que no lo entiendan, este libro les va a permitir entender desde la vida cotidiana, desde estos mitos construidos, estos prejuicios construidos en torno a la homosexualidad, a la bisexualidad, a todas las expresiones diversas de la sexualidad, y de cómo las familias que nos construimos, cómo somos percibidas. Entonces, al entender esto, y dicho además desde una metodología de investigación con objetivos y con resultados y con conclusiones, les va a permitir, o les está permitiendo, porque además sí lo he llevado casi a todo el país, el libro, y de repente he visto que diputados, diputadas, sí les ha caído el 20. De hecho, nos piden ir otra vez, o ir, ahora, ¿sabes qué? Pues te invitamos a tal lugar donde va a ir tal persona, o tal jefe de bancada, o estas cosas, y queremos que lo escuche, pero de tu voz. Entonces, hasta 2 o 3 veces he ido a algunos estados. Entonces, este libro yo lo recomiendo. Se hizo una venta comercial que ya se acabó, sale en octubre, y en enero, febrero ya no había en las 4 librerías donde estuvo. Quiere decir que pues está bien, ¿no? Se vendieron 2.500, 3.000 ejemplares. Y el PRD
al yo entrar al partido a trabajar y a estar en la Secretaría de Diversidad Sexual, gracias a la secretaria, además quiero hacer público el agradecimiento, con el presupuesto de su secretaría, publicó, editó, hizo otro tiraje de 3,000 ejemplares, mismos que hemos estado repartiendo en congresos, en reuniones, con quienes sabemos que tienen capacidad de decisión política. Entonces, es fascinante ver, insisto, que sí hay un cambio de percepción. A veces los diputados, diputadas, senadores no los leen completo, pues les damos la síntesis en 2 cuartillas para que, por si las moscas, y fue recomendación de la canija Marta, que ya la conocemos, dice, haz una síntesis porque no lo van a leer, entonces haz así. El condensado en 2 o 3 cuartillitas. O sus asesores y asesoras sí lo leen, pero a veces lo leen mal. Entonces, eso lo hemos hecho. Yo le agradezco de veras mucho a la senadora porque me ha dado la oportunidad de sí estar frente a los senadores y senadoras y decírselos así. Y qué bueno que este libro le está sirviendo. Se lo mandé a Norberto Rivera, se lo mandé a la curia, a toda la jerarquía, no me respondieron de que lo recibieron, pero mira, no importa, yo sé que es una provocación, yo sé que lo que podamos aportar para seguir sensibilizándonos a nivel social, a nivel político, es muy importante, porque aquí, pues gracias a las familias que permitieron estar en esta portada, en esta fotografía, de veras fue muy complicado. Quienes hacemos periodismo o investigación nos consta que es bien difícil que las familias de la diversidad sexual ya constituidas con hijos o con hijas den testimonios, es muy difícil. Pareciera que, ay, bueno, sí salen en la tele, pero salimos 3 o 4, no son las grandes masas que quieran salir en la televisión, porque la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, hay el relato de una familia conformada por personas transgénero, transexuales, que creo que es muy importante de visibilizar. No es fácil que a nivel mediático salgan y digan y cuenten. Yo como comunicador se los digo, es muy importante que relatemos esto públicamente, que salgamos del closet. Desde luego es súper respetable quien no lo quiera hacer, quien no lo pueda hacer, porque la discriminación es terrible. A muchas personas les va su vida laboral, a muchas personas les va su vida social, su vida familiar. Luego hay historias donde dices, bueno, es que es tan obvio, o sea, es muy, bueno, Juan Gabriel, ¿no? O sea, era muy obvio que era un hombre homosexual con hijos adoptados y nunca lo quiso decir públicamente y estaba en su derecho. Pero las circunstancias en un rancho, en un pueblo, en una ciudad pequeña, de veras sí significan, a las personas y a las familias sí les significan cosas terribles. Entonces, qué bueno que tenemos una Ciudad de México donde hemos avanzado mucho en estos temas y que podemos aquí estar prácticamente como si nada, pero no es el común en todo el país. Entonces, por eso es urgente que nuestros legisladores y legisladoras legislen en torno a esta propuesta de ley, que hay que decirlo, hay varias, en el Senado ya tenemos, aquí la senadora ya ha presentado una propuesta extraordinaria que va fluyendo, la Cámara de Diputados tiene la de Enrique Peña Nieto, pero también la bancada del PRD está ahí moviendo cosas para que logremos conjuntar y luchar porque se apruebe la ley de matrimonio civil igualitario. Hay que recordar que la palabra civil tiene que estar siempre. Entonces, este libro, bueno, ha sido un aporte desde mi espacio, vamos, y ojalá que podamos seguir avanzando. Yo espero el próximo año publicar el de historias, ya no de la parte académica, sino como de historias, pero lo que sí me queda claro es de que quienes ya estamos configurados como familias homo, lesbo, bi, transparentales, ya somos una realidad, aquí estamos, tenemos que tener los mismos derechos porque pagamos impuestos y muchos, a veces pagamos un poquito más que las familias heterosexuales por no tener pues los beneficios que se les da a cualquier familia por tener hijos o hijas o empresas o lo que sea. Entonces, ojalá que pronto esta discusión pública que se ha dado del tema
toda la discriminación que subyace del discurso homofóbico, lesbofóbico, de algunos jerarcas, hay que decirlo algunos porque hay quienes sí tienen una apertura respecto al tema, y que esto, bueno, pues que nos lleve a tener un país más democrático, un país libre, un país donde todas las niñas, los niños que han nacido o que viven ya en familias de la diversidad sexual, pues no tengan que preocuparse por defenderse ante el mundo por su diferencia familiar, sino que se preocupen por el deporte, por el arte, por la ciencia, por desarrollarse en lo que quieran. Es mi apuesta con mi hijo Mateo, con mi esposo Jorge, estamos en esta lucha, amamos la fotografía del niño que defendía a su tío gay, es un mensaje a la sociedad y a los grupos conservadores. Ojalá que esto siga fluyendo. Y bueno, muchas gracias, senadora, por abrirnos el espacio a la sociedad civil organizada, por seguir deliberando con voces, con experiencias y con todo el trabajo que pues aquí hay. Muchas organizaciones civiles que están acá, compañeras que vienen de hecho de los estados, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir trabajando para lograr que este país sea verdaderamente democrático. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bien, vamos a continuar para escuchar la voz de quien además debo reconocer su trabajo al frente del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Jacqueline Loest Tapia. Ella desde el 94 ha construido su trabajo como defensora y especialista en derechos humanos, particularmente su desarrollo es en la Ciudad de México. Se ha destacado en el acompañamiento de la Agenda de Derechos Humanos y No Discriminación, sobre la cual ha escrito artículos y coordinado diversas investigaciones. Ha sido panelista en temas de derechos humanos, políticas públicas y no discriminación, distinguiéndose como impulsora de iniciativas que garanticen el trato igualitario y la no discriminación en la Ciudad de México. El trabajo que realiza desde este Consejo en la Ciudad de México es realmente, nos lo puedo decir con toda claridad, nos enorgullece que una mujer funcionaria tenga este encargo y además como lo está desarrollando Jacqueline. Ella, también tengo que mencionar, recibió el Premio de Derechos Humanos René Cassin en el 2014, participó en la 29ª Conferencia Internacional de Mujeres Líderes en 2015, fue consejera de las secciones Justicia y Ciudad del periódico Reforma. Hoy, además, también es integrante de número de la Legión de Honor, consejera académica de la Universidad de Insurgentes y profesora de Ética en la Universidad Latinoamericana. Es licenciada en Seguridad Pública y cuenta con diversas especialidades en Derechos Humanos y además en Teología de la Liberación. Por favor, Jacqueline. Muchas gracias, senadora. Es un gusto estar aquí, es un gusto también estar acompañada de todas y todos ustedes. Gracias. Pues sí, a mí me gustaría conversar tres puntos principalmente. Yo sé y nos lo han querido sistemáticamente decirnos y nos dicen, pero ¿por qué se ocupan de estas cosas sabiendo tantas cosas que nos pasan en nuestro país? La pobreza, la desigualdad, ahí está y deberían como focalizarse hacia allá. Yo soy una convencida y una persona a la que nos duele, como muchas y a muchos de ustedes, el tema de víctimas. El tema de víctimas, ahí está. Creo que es uno de los dolores más fuertes que tiene nuestro país. Y hoy hablar de víctimas y hablar del matrimonio igualitario es precisamente eso que están esperando, esa acción de gobierno que se está esperando para prevenir y para que no existan más víctimas que se construyen, que se visibilizan, que lastiman por su preferencia, por su orientación sexual. En este sentido, quiero empezar aclarando algunas cosas que el Frente Nacional por la Familia ha venido diciendo en materia de derechos humanos. Lo primero que dice es que no existe el derecho al matrimonio. Seguramente lo han escuchado. A ver, Declaración Universal de los Derechos Humanos.
artículo 16, con mucha claridad dice que hombres y mujeres tienen derecho al casarse y a la familia. Así lo dice. En ningún momento dice entre ellos, entre hombres y mujeres, sino dice que hombres y mujeres tienen derecho a casarse. Entonces eso es muy claro y dejarlo ahí sobre la mesa. Lo otro es que hay una convención sobre matrimonio de Naciones Unidas que se refiere precisamente a que las mujeres no se casen obligadas y menores de edad. Es muy interesante porque este documento es de los donde Naciones Unidas desarrolla más el tema de matrimonio, donde más habla de matrimonio. Y nunca dice que tiene que ser entre un hombre y una mujer. Siempre es muy cuidadoso el texto y dice entre personas. Entonces, bueno, quiero también colocar en la mesa que el matrimonio no es un tema religioso, es un tema no solamente civil, sino también que asume y adopta el tema de los derechos humanos. Otro que ha estado en la discusión y es reiterativo es el Consejo de Europa y el Tribunal de Estrasburgo, donde nos han dicho que ellos son muy importantes, que son 47 países, que son jueces, seguramente por estar en Europa habría que analizar un poco de la xenofobia, pero en fin, saben más y saben mucho. Es cierto, por ahí 2004-2003, una pareja francesa, homosexuales, solicitaron, en ese momento en Francia todavía no existía el matrimonio igualitario, solicitaron el matrimonio y efectivamente el Consejo de Europa rechaza y les dice no, porque ya existe una figura en Francia que garantiza lo que tú me estás pidiendo. De tal suerte que no digo que el matrimonio no sea un derecho, simplemente digo que lo que tú estás pidiendo, en este caso Francia, ya lo tenía. Pero posteriormente, y es a lo que nunca hacen referencia, es que después hubo un caso similar en Italia. Y el mismo tribunal, ese mismo tribunal, dijo con muchísima claridad y mandató a que se reconociera el matrimonio igualitario en Italia. Y esa pareja se pudo casar gracias a eso que hizo el Tribunal de Estrasburgo y el Consejo de Europa. Aclarar estas tres ideas me parece importante porque son reiterativas y además porque de lo que quiero hablar acá es de una experiencia real. Hay una experiencia real y esa solamente la podemos conversar y la podemos decir quienes vivimos y transitamos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México decidimos modificar el Código Civil. En el Código Civil se quita entonces el matrimonio entre un hombre y una mujer y dice que es un matrimonio entre personas. Ese es el cambio fundamental que hay, ¿no? Y esto hay que entenderlo en todo el amplio sentido del reconocimiento que es un tema entre personas. Y que en ese momento este contrato social, que es este contrato civil, lo único que hace el Estado es reconocer el derecho personalísimo que tienen las personas de casarse con quien se le dé la gana y tener obligaciones y tener derechos. Por eso es que automáticamente se da el tema de la adopción y por eso es que no hay que modificar nada en materia de adopción en la Ciudad de México, porque ya se reconocía el matrimonio entre personas. A ver, en la Ciudad de México ha habido, me traje el número exactito, 7,688 matrimonios hasta el viernes. 9 adopciones. Vamos rompiendo, ¿no? No todas las personas, ni heterosexuales, ni homosexuales, ni lesbianas, quieren adoptar.
Fíjense, de 7,000 matrimonios, solamente 9 adopciones. Claro, tenemos el caso, por supuesto, de las mujeres, de las parejas, de mujeres lesbianas, que bueno, tenemos la posibilidad de la maternidad y entonces, bueno, pues resolvemos el tema a través de algún método que las parejas de mujeres lesbianas escojan. Pero bueno, el tema de adopción son 9. Ese es el universo al que pareciera que hay que temer. Lo siguiente, no ha existido ni una, fíjense lo que les voy a decir, ni una sola denuncia de abuso sexual de familias homoparentales y lesbomaternales a sus hijas o a sus hijos que han sido adoptadas o adoptados, porque esa es otra cosa que nos han hecho, ¿no? Ahora les van a regalar a los niños, pobres niños, mejor que se queden ahí en el orfanatorio, sin que nadie los quiera, ¿no? Mejor ahí, pero como a una familia homoparental o lesbomaternal, ¿no? Que las va a adoptar, ni un dato. Y este dato me fue dado por el procurador de la Ciudad de México, conforme checadísimo, ni un solo. Entonces, esos son datos duros, esos son datos reales. Otro argumento que quiero traer es el que se dice que ahora, claro, con la visibilización, ¿no? Visibilizar a las personas homosexuales, lesbianas, trans, vamos a crear un encono. Y dice, va a haber más odio. Claro, como ya se les va a ver por todos lados, ¿no? Y los que están inconformes, ¿no? Pues, fíjate, van a sacar a su homofóbico que está adentro, ¿no? El acoso escolar. Ahora las niñas y los niños de familias homoparentales y lesbomaternales, ¿no? Van a sufrir de la mala educación de las hijas y de los hijos de parejas heterosexuales. Entonces, pues, tampoco, ¿no? O lo tercero que nos dicen es el abuso sexual, que ya les dije que no hay. Miren, y aquí que estuvo en letra S y Alejandro Brito de letra S. A ver, desde el 2010, que es cuando se da el matrimonio entre personas del mismo sexo a la fecha, los crímenes de odio en la Ciudad de México vienen a la baja. Total y absolutamente a la baja. No hay crímenes de odio, muy pocos. Muy pocos. ¿Por qué? Bueno, porque hay una visibilización del derecho, porque además en el Código Civil, en el Código Penal, con mucha claridad, habla de crímenes de odio y subraya el tema de homofobia. Y entonces, bueno, también tenemos que decir que los crímenes de odio van a la baja. No es cierto que ahora van a matarlos más y entonces para protegerlos y defenderlos, como dice el de Confamilia, ¿verdad? Dice que él respeta mucho a los gays y lesbianas que viven su sexualidad calladitos en su casa, ¿no? Que con ellos sí está, que con los que están enojados con los otros, estos que quieren poner sus derechos. ¿Qué ha pasado en conductas discriminatorias? Ahora, desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el 2003 hicimos la primera encuesta de discriminación. Sí quiero decirles que sí. La primera percepción de mayor discriminación es a las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans. ¿Por qué? Pues porque en el imaginario social se les ha condenado de 3 cosas: de pecadores, de criminales y de enfermos. Y claro, esta tripartita te pone en una situación de vulnerabilidad y ante otros grupos vulnerables son, sin duda, quienes sufren la discriminación más violenta. Hemos logrado en la Ciudad de México que ya no sea la primera causal de discriminación. La primera son mujeres despedidas de su trabajo cuando están embarazadas, por cierto. Pero hablando del tema LGBT, ¿en dónde están focalizadas más esas conductas discriminatorias? El 80% de las denuncias que se nos ponen tienen que ver con el tema laboral. Es en el espacio laboral en donde más se nos presentan estas denuncias. Y ahí es en donde se construyen estos prejuicios y estos estigmas. ¿Cuál es el tema? Es un tema de apariencia. ¿No? ¿Cómo te vistes? Se te nota que es gay.
que las mujeres transexuales, ¿no? Se les nota. Eso es, ¿no? Esta carga de prejuicios y de estigmas de la apariencia y de cómo hemos construido nuestro imaginario social, ¿no? Cómo queremos que las personas nos veamos, ¿no? Y aquí nos podríamos arrancar con un tema de racismo, que no me voy a arrancar por ahí, pero que tiene que ver, ¿no? Cómo tenemos que ser blancos, mujeres, con cierta apariencia, ¿no? Y cuando rompes con eso, entonces, claro, no solamente se detona esa conducta discriminatoria, sino además si hay un grupo en situación de vulnerabilidad, pues entonces van creciendo estas miradas recurrentes. De tal suerte que desde hace 6 años que el matrimonio igualitario, civil, se da en la Ciudad de México, nadie se ha salido corriendo de la Ciudad de México que yo conozca por eso, ¿eh? Seguimos siendo 9 millones de personas las que vivimos y transitamos en la Ciudad de México. Sodoma y Gomorra, pues acá no llegó. Ustedes me disculparán, pero no llegó, ¿no? Y con todo y que el otro día estaba leyendo el artículo de la Biblia, en donde decía cómo Lot entrega a sus 2 hijas vírgenes, ¿no? Para que con ellas sí hagan lo que quieran, ¿no? Pero con los ángeles que tenía en su casa, no. Las niñas y los niños siguen yendo a la escuela. Si tú quieres mandar a tu hija al catecismo, pues siguen llegando al catecismo. Ahí sigue estando el francés del Pedregal, ¿no? Ahí siguen estando muchas otras escuelas católicas y de monjas, ¿no? Ahí están las escuelas maristas en las que fueron mis hijos, por cierto, ¿no? Las lasallistas, la Ibero. ¿En verdad se ha destruido el tejido social en la Ciudad de México? No, no es cierto. Seguimos viviendo nuestra cotidianidad, pero con un plus. ¿Qué hace? Que las nuevas generaciones miren a la diversidad, a toda la diversidad, como un ejercicio armonioso que nos puede ayudar a vivir mejor. Yo sí soy del equipo de las optimistas. Yo sí soy de la que cree que el mundo está mejor ahora que antes. Porque hoy estamos discutiendo esto. Antes se mataban a las personas. Yo sí creo que las nuevas generaciones hablarán de este tema diciendo cómo podía ser. Y siempre pongo el ejemplo, y quien ya lo oyó, ni modo, pero es que es muy bueno. Mi hija tiene 18 años y me la encuentro, pues como todos ustedes, pegadísimos al celular, ¿no? Y entonces le digo, María Susana, ya deja el aparato ese, ¿no? Ya, póntese la tarea. Seguía dando. Le digo, a ver, ya, ¿qué pasa? Me dice, mira, ma, hoy uno de mis compañeros le va a decir a su papá que es gay. Y armamos un grupo de WhatsApp y le estamos dando consejos. Esas son las nuevas generaciones que vienen empujando. Hoy, nuestras niñas ya no se preguntan cómo viven su sexualidad, porque tenemos una ley que se los permite. Y cierro solamente con 2 cosas que les quiero decir el día de hoy, y ya. Uno es, esto salió el domingo, un artículo desde La Fe que dice, no se nace homosexual. Está fundado en Richard Cohen. Richard Cohen es un terapeuta que viene a dar pláticas a la Ciudad de México diciendo cómo pueden dejar de ser homosexuales o lesbianas. Desde el 2015, la opinión técnica de COPRED, opinión jurídica de COPRED, dijo con mucha claridad que están prohibidas en la Ciudad de México, basadas en el Código Penal, en el artículo 206 del Código Penal, dar terapias que tengan como intención modificar la homosexualidad, la lesbianez, la trans de las personas, porque eso es reconocer que no tienen ese derecho y se estaría discriminando. Así es que el día de hoy les estamos entregando a la Arquidiócesis Primada de México
un documento que seguramente ellos no sabían que Richard Cohen no puede dar pláticas en la Ciudad de México, se lo mandamos también en su momento a la Embajada de Estados Unidos, porque entra además ilegalmente, nunca dice que va a dar pláticas, para que sepan que el argumento, por lo menos el que usaron acá, es ilegal y está totalmente fundamentado. Y por otro, es que al Partido Encuentro Social, el día de hoy también le estamos entregando un exhorto por los Twitter que ha estado mandando esta semana, en donde habla de la diversidad de familia. Una familia diversa, siempre heterosexual, pero diversa. Y le queremos invitar que en esta ciudad, por lo menos en esta ciudad, reconocemos todos los tipos de familias y que para ser un partido político que haga ejercicio en la Ciudad de México, pues hay que reconocer a todas las familias. Muchísimas gracias a todas. Muy bien. Gracias. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Pues sí, hay una diferencia de vivir en la Ciudad de México. Sin duda. Vamos a cerrar este foro de lujo con la doctora María Marcela Lagarde y de los Ríos. Marcela Lagarde. Ella es, como sabemos, una académica muy prestigiada, antropóloga, investigadora, que además, debo destacar, es especialista en etnología y, por supuesto, es una representante en el mundo, no solamente en el continente del feminismo. Yo la defino como una filósofa feminista de la que todas aprendemos y todos aprendemos. Ella es fundadora de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, Asociación Civil, que debería estar aquí arriba nuestro logo, ¿verdad? Bueno. No sé por qué. Algo nos pasó. Bueno, es, por supuesto, una activista y sobre todo una teórica que se ha dedicado al estudio antropológico de la condición femenina. Ha realizado diversas publicaciones, temas tratados como ya son prácticamente textos de un estudio importante alrededor del cautiverio, el cuidado, la sexualidad, el amor, el poder, el trabajo, la violencia de género, la subjetividad, la religión, el derecho, también la maternidad y, por supuesto, la sororidad. Todos estos temas desarrollados desde el enfoque de la filósofa feminista que es la doctora Marcela Lagarde. Y bueno, ella es autora de una gran cantidad de libros, de textos, de ensayos alrededor de todos estos temas, particularmente el feminismo, la autonomía de las mujeres, el desarrollo humano, la democracia genérica. Sin más, le doy la palabra a Marcela. Puedo decir muchas más, su currícula es verdaderamente extensa, pero hice una pequeña síntesis simplemente para que contigo, después de escuchar a estos tres, a Jacqueline, Antonio y por supuesto a Roberto, ahora desde el punto de vista tuyo, tratar este tema que hoy nos ocupa aquí en el Senado de la República. Marcela, por favor. Bueno, pues me encanta estar aquí. Todos creo que estamos contentos de demostrar que estamos juntos trabajando por una realidad distinta y cómo aportamos. Yo he recordado ahora que los escuchaba otros momentos en que hemos estado juntos, en otras luchas, en otras causas, y pienso que somos parte de una gran corriente de cambio en nuestro país que ha permitido respirar a mucha gente porque hemos logrado establecer libertades democráticas que me parece que han sido el eje de una gran cantidad de estos movimientos políticos, estudiantiles, populares, distintos, y también hemos tratado de construir un mundo de derechos. Y me parece que esa relación entre derecho y libertad ha dado forma a un nuevo contrato social, que es el que nos hemos planteado aquí, y no solo en México. Digamos que somos parte de una gran corriente en el mundo
que se enfrenta a los fundamentalismos en cualquier lugar del mundo, de cualquier tipo, ideológicos, religiosos, políticos, y se propone crear un espacio de actuación, de vida cotidiana, de relación entre el Estado, la sociedad política y la sociedad civil, marcados por ese afán de construir la relación equilibrada entre derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas y del Estado. Ese es el encuadre. Entonces los miro y me lleno de recuerdos y de cosas importantes. También agradecerle a Angélica, con quien he hecho tantas cosas maravillosas. Nosotras hemos sido compañeras. Primero nos conocimos políticamente y después desarrollamos una amistad profundísima que me enorgullece. Y decir que ahí hemos tejido algo fundamental que yo nunca me hubiera imaginado en mi vida, que han sido derechos, como dice Angélica, arrastrando el lápiz, o sea, poniéndole nombre a las cosas, diciendo en qué consiste eso que es vinculante, teniendo tanto cuidado en referirnos a las declaraciones internacionales de los derechos humanos. Hemos aprendido juntas muchísimas cosas y hemos colaborado en esto, y ahora pues seguimos, Angélica, en el Senado. Efectivamente, este espacio de los derechos humanos del Senado es una casa para este esfuerzo enorme. Y bueno, gracias, Angélica, por eso. Ahora, podría tratar tantos temas, además, como va una oyendo, ¿no? Ya le toca al final, ya dices, voy a dialogar con aquí, le voy a contestar a aquel, pero la mera verdad que ha sido muy rico y cada quien ha planteado desde otra perspectiva y coincidiendo muchas experiencias que hoy se sintetizan en esta causa que es el fortalecimiento del matrimonio civil, de este matrimonio civil. Y luego, pues de todo el matrimonio civil, porque si fortalecemos una parte, pues estamos fortaleciendo todo. Nos compete a toda la ciudadanía la defensa de estos derechos. Nunca debemos pensar que no nos tocan. Claro que nos tocan. Yo quisiera ver en nuestro país una familia, voy a decir como antropóloga, extensa, en que no haya personas homosexuales o lesbianas o trans o transvestis o de todo tipo de definición, preferencia, opción sexual. Eso es lo que tenemos que resaltar ahora. Yo quiero resaltar eso y decir que todas nuestras familias hay personas así y que reivindicamos para nosotras y para ellos, en cualquier posición que esté la que habla, esos derechos fundamentales, que son los derechos humanos. Si no reconocemos el derecho al matrimonio civil, estamos violentando el conjunto de derechos humanos. O sea, no es solo ese derecho, no es que aceptemos todos los otros derechos humanos y ese no, porque los derechos humanos son todos y van juntos. Entonces, esa parte me parece muy importante. Otra parte, pues también decir que como activista y ciudadana de la Ciudad de México, acompañé el proceso inicial cuando se casaron las primeras parejas, y yo recuerdo como un día muy emocionante cuando se casaron mis amadrinadas, sí. Que yo les agradezco infinitamente que me escogieran a mí de madrina, que fueron Lolquín y Judith, que por cierto Lolquín en el chat que tenemos de la Constituyente me dio la bienvenida a este foro porque yo le avisé que venía, digo porque es su tema, ¿no? Y
pero no está aquí, pero desde aquí la quiero saludar. Ella hace una defensa formidable, está pendiente del tema, lo ha colocado en la agenda y la verdad que con personas así es seguro que ganaremos todo lo que nos propongamos. Hoy vengo aquí en mi identidad última, que es la de ser diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, lo cual me honra muchísimo. El PRD me invitó a ser diputada, a ser primero candidata externa para esta Asamblea Constituyente, me dio un lugar privilegiado en su lista, me puso en el número 3, solo después de Katia Lartí y de nuestro compañero Provencio. La verdad que los externos, cada uno es un lujo de lo que representa como historia de movimientos, de aporte a una cultura distinta, a una cultura solidaria y a una cultura democrática. Y bueno, pues ahí estamos. Y ahora ya, mañana es día 15. Ay, yo tengo un susto. Mañana es día 15. Mañana es 14. 14, ay, qué bárbaro. Hasta me da frío cuando lo digo. El pasado mañana es día 15, les invito, porque se va a instalar ya definitivamente esta Asamblea Constituyente de nuestra ciudad, que tiene un cometido único, que es elaborar a partir de documentos ya elaborados, elaborar la Constitución para nuestra ciudad. Decimos la primera, pero realmente es la Constitución de nuestra Ciudad de México. Y bueno, yo lo que les quise traer aquí es una reflexión sobre el tratamiento que en los documentos previos se está dando a todos los temas de diversidad sexual, de derechos sexuales y reproductivos, de libertades sexuales, y me parece que ocupan un lugar muy importante, muy adecuado en la visión que se está impregnando ya en nuestra Constitución. O sea, que aquí no partimos de cero. Esta Constitución recoge lo que se ha construido en la Ciudad de México por todos los movimientos que hemos, dirigido nuestra acción a construir derechos democráticos y libertades para todas las personas, no indistintamente, sino precisamente por lo que somos. Cada quien somos, yo digo que cada quien es único, es repetible, pero nos parecemos a otros y coincidimos con otros y otras, y todos esos otros y otras somos esos yoes que requerimos derechos, exigimos derechos, pero además los construimos. Esta ciudad yo la miro como una ciudad constructora de derechos y libertades. Ojalá podamos, a lo largo de los debates que va a haber ahí, contar con la presencia de las organizaciones, y las invito a que lo hagan, para que lleven su reflexión sobre lo que ya se va a hacer público, que son los documentos previos sobre los que vamos a trabajar. Simplemente decirles cuál es el enfoque, que me encanta el enfoque. Es un enfoque de nuestra Constitución de derechos humanos. O sea, la estructura asume la filosofía de los derechos humanos como estructura organizadora de los principios fundamentales de esta Constitución. Y eso es un lujo, es una maravilla que podamos tener en breve esta Constitución ya integrando todo lo que hemos construido parcialmente, fragmentariamente, en un todo de derechos humanos
fundamentales. No les puedo contar todo, y además para que no se aburran, léanlo porque es muy importante. En el artículo 16 se establece un rubro que es la ciudad incluyente. Me encanta eso, que nuestra ciudad se defina como una ciudad incluyente. Ya sabemos qué quiere decir. La inclusión se constata, se plantea, se nombra frente a la exclusión. Uno de los mecanismos más terribles de la discriminación es la exclusión. Lo digo como mujer. Nosotras, todas las mujeres, hemos vivido formas de discriminación y en muchas ocasiones han alcanzado el grado de la exclusión. Pero muchos otros grupos, personas, categorías, colectivos han vivido exclusión por ser lo que son. Por ser lo que son, que es lo más duro que le puede pasar a un ser humano. Ser excluido por lo que es. No por lo que piensa, no por lo que dice, no, por lo que es profundamente como definición de su ser y luego además también de su existencia. Entonces, nuestra Constitución tiene ese bello artículo 16 en que define a la ciudad incluyente y ahí plantea varios incisos muy importantes. Uno es la atención a grupos, la atención prioritaria a ciertos grupos que viven formas de discriminación graves y aún en nuestra ciudad no han encontrado las vías de su inclusión con todo lo que va, con todos sus derechos. Hay un apartado de esta ciudad incluyente que me gusta mucho más, porque he sido legisladora en el pasado con la senadora de la Peña. Sé la dificultad que hay para que un derecho enunciado jurídicamente aterrice en la realidad, para que pueda ser un derecho, decimos, exigible, para que pueda ser un derecho sentido, para que pueda ser un derecho promovido, incluso por quienes lo tienen que promover. Cuesta mucho trabajo. Pero en esta Constitución hay un apartado que se llama disposiciones comunes, que me parece que es una política de gobernanza democrática basada en estos derechos humanos. Y entonces plantea algo fascinante que no podíamos resolver quienes estábamos discutiendo, y es cómo repetir y repetir y repetir las formas de la discriminación con cada sujeto discriminado, o, fíjense qué interesante, plantearlo como una problemática estructural de la desigualdad y que genera un sinfín de fenómenos desde pobreza hasta miseria, exclusión, discriminación, dificultades para el desarrollo personal, dificultades para el proyecto de vida para las personas. Y lo que hace la Constitución es proponer la manera, el acceso a estos derechos y la obligación del gobierno de cumplirlos. Aquí hay muchos incisos que no les voy a leer, donde se plantea la obligación específica para garantizar los derechos, para tutelarlos, para difundirlos, para todo lo que tiene que hacer las autoridades de la ciudad, que deberán adoptar las medidas específicas necesarias basadas en protocolos para demoler las barreras que tenemos las personas que somos objeto de discriminación, y plantea un concepto que también creo que recoge lo que pensamos todo el mundo, el de discriminación multifactorial. Y se plantea entonces que las personas y los grupos, los colectivos,
no solo estamos expuestos a una forma de discriminación o somos discriminados por una causa, sino que vivimos discriminaciones unidas, articuladas, agregadas, que se potencian unas a otras. Entonces ya estamos, me parece a mí, planteando el tema de cómo esa articulación multifactorial tiene que ser enfrentada integralmente. Y aquí se plantea la manera, no tengo el tiempo para decírselos, pero sigan el siguiente capítulo de la Asamblea Constituyente para que vean los trabajos y la discusión que vamos a dar. Luego vienen otras disposiciones, los derechos de otras personas y grupos. Por ejemplo, me gusta mucho que están incluidas las personas jóvenes, mujeres y hombres, que, bueno, ahora tienen una especial definición en sus derechos y en sus necesidades de desarrollo humano sostenido y sustentable. Está otro capítulo que se llama Derechos de Personas con Discapacidad. Esto es formidable y ha sido también la exigencia de otro movimiento, de varios movimientos que han tratado de colocar en la agenda política esta discriminación terrible a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Somos millones en este país. Nada más de personas sordas, somos 10 millones de personas sordas con problemas auditivos severos. Digo, porque todo el mundo más o menos le hace así, pero no, con problemas auditivos severos, con problemas de desplazamiento, con problemas de muebles especiales, de todo lo que compete a estas necesidades para eliminar la discriminación por discapacidad. Y finalmente, está aquí los derechos de la población LGTB. Y yo, como antropóloga, me asombro de cómo está enunciado el título. Como estamos en confianza, lo puedo decir. Ya allá afuera no lo voy a mencionar. Pero la categoría población es una categoría demográfica. No es una categoría jurídica de una constitución. Aquí tendría que decir las personas o tendría que decir las y los ciudadanos y ciudadanas, pero población no es un concepto de la democracia, no es un concepto que construya ciudadanía. A mí yo lo voy a ir a proponer a la mesa que me toque. Voy a decir, por favor, colegas, no le llamemos población. Imagínense que dijéramos la población de mujeres. ¿Qué es eso? La población de hombres. Tampoco. La población LGTB choca, ¿no? Sí. Bueno, voy a escribir un artículo ya más antropológico sobre el tema, porque me parece importante cómo nos denominamos y cómo nos llamamos. Hay lugares, por ejemplo, que en vez de decir población LGTB, dicen los colectivos, el colectivo, cuando no, porque pueden no ser un colectivo y ser personas con definición, preferencia lésbica, homosexual, lo que sea, y sin ser colectivo. En España se usa mucho el término de el colectivo LGTB. Pues no, yo digo que lo cambiemos por un término de ciudadanía. ¿Cómo está, Claudia? Qué gusto verla. Bueno, esa es la primera cosa, pero está el punto, y es un punto fundamental de esa ciudad incluyente. Le dedica una política específica para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas por su preferencia, opción sexual, tránsito, imaginación, fantasía sexual. O sea, tenemos que verlo así.
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales tienen derecho a una vida libre de violencia y discriminación, así como a ejercer su orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Vean la cantidad de categorías que ahora ya van a estar en la Constitución. Hemos ido pensando, creando, los teóricos, los políticos, las activistas, quienes han reflexionado sobre su condición, y empezamos en un mundo muy bi, incluso aunque se reconocía la homosexualidad o el lesbianismo, tampoco se sabía muy bien por qué eran lesbianas y no homosexuales, mujeres, ¿no? Son categorías diferentes. Ser una mujer homosexual implica X, Y, Z. Ser una mujer lesbiana implica otras cosas. Aquí está la ideología y la filosofía feminista en la construcción de la categoría identitaria lésbica. En cambio, puede ser que mujeres homosexuales no tengan la menor conciencia de género, la menor filosofía feminista, sino que se autodefinan como, y en México hay todo tipo de definiciones para las mujeres y los hombres que tienen una opción o preferencia sexual distinta. Aquí no están. Estos son los nombres elegantes, son los nombres que se pueden decir en una asamblea, son los nombres que se pueden decir en una tribuna, son los nombres que hemos construido jurídicamente para construir derechos y libertades. Y eso me parece muy bien de esta Constitución. En el artículo 3º de este parágrafo dice, con esto voy a terminar, se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, con o sin hijas e hijos que están bajo la figura de matrimonio, concubinato o alguna unión civil, ¿no? Como pudieron ser las sociedades de convivencia, que algún día, abogadas de mi corazón, me tendrán que sacar de la duda, pero alguien me contó que esas sociedades de convivencia quedaron inscritas en el Código Mercantil. Alguien me lo dijo, pero por favor díganme la verdad, porque no se podían meter en el Código Civil, porque de qué iba la cosa, ¿no? Si estábamos diciendo en aquellos ayeres que no se trataba solo de eso, sino que sobre todo de las múltiples formas de familias diversas que hay en nuestra sociedad, donde una abuelita vive con un sobrino, nieto de una cuñada, o sea, esas cosas que hacemos en todos los países, en todas las sociedades y en todas las culturas, pero sí que quedó en el Código Mercantil. Bueno, pues vean, en esta Constitución, no lo olviden, artículo 3º, en la ciudad incluyente, ahí están los derechos a la igualdad. Es el derecho a la igualdad en el matrimonio, sea de cualquier tipo. Me parece que nombramos muy puntualmente, a mí me gustaría decir, y lo que venga, o sea, gays, trans, lesbianas, inters, y lo que siga, porque queridos, estamos en el siglo XXI, en el surgimiento de múltiples identidades sexuales, lo digo como antropóloga, a veces cada quien es un género en sí mismo, y además dinámico, como lo han dicho aquí mis compañeros. O sea que yo le pondré allí, cuando me toque
redactar y otras. Algo le inventaremos que sea jurídicamente potable, ¿no? Y luego ya están, vienen derechos de las víctimas, vienen derechos de personas que tengan que estar bajo protección internacional, cosa que me parece formidable. En fin, no vayan a creer que vine a publicitar la nueva Constitución de la Ciudad de México. Es un borrador, pero me parece, y lo quiero decir aquí, quiero felicitar al equipo que trabajó en el borrador que estamos ahora estudiando, porque es un borrador muy articulado, muy integral, no se le ven muchas manos, aunque las tuvo, y la verdad recoge lo que hemos construido. Hay algunos puntos que todavía le faltan, pero son otros temas que no voy a tratar aquí. Entonces, decir que la Ciudad de México, por su experiencia, por su ciudadanía, se proclama como una ciudad incluyente, una ciudad de la gente diversa, la cultura en movimiento y desde luego que tiene y goza de derechos humanos y libertades políticas, por la vida y la libertad de todas las personas, adecuando a su condición, preferencia sexual. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Vamos a terminar. Le habíamos dado 15 minutos para cada quien, pero no he cortado porque cada quien desde su ronco pecho dijo lo que dijo y lo dijo muy bien, de tal manera que es una mesa, conversatorio realmente formidable para seguir discutiendo. Y vamos a tener que seguir discutiendo y vamos a tener que seguir escuchándonos. Lo peor que nos puede pasar en México es que cerremos los oídos, no veamos y no podamos hablar, no podamos expresar lo que queramos, escuchar lo que tenemos que escuchar y escuchar a todas las voces. De tal manera que este conversatorio seguirá una dinámica de reuniones y de presentación de otras personalidades, porque nos importa también darle la voz a otras personas, incluso a quienes no piensan como nosotros, porque también tenemos que oírles. Así como exigimos nuestro derecho a ser escuchadas y ser escuchados, tenemos que dar la voz para que, y los espacios para que vengan y nos digan también lo que piensan y buscar, construir. Lo peor que nos puede pasar en el país es seguir fomentando el odio. Ahí sí tenemos que cerrar las puertas, nuestros oídos, todo lo que significa destrucción, ahí sí no puede haber espacio aquí. Sino, escuchemos las voces que tienen dudas, que tienen otra opinión. Lo que sí no podemos es retroceder en lo que ya hemos ganado. Y el ejemplo más claro es la Ciudad de México y otros estados que también ya se empiezan a sumar, pero la Ciudad de México fue la primera. Y efectivamente tenemos en puerta una Constitución que va a enfrentar una pluralidad y bueno, se van a poner muy interesantes las discusiones en las próximas semanas y meses. Les agradecemos a todas y a todos ustedes y a los medios de comunicación, al canal del Congreso, a los equipos de todas las organizaciones que dieron lugar a que estuviéramos en ese conversatorio y por supuesto a Jacqueline, a Marcela, a Roberto y a Antonio. Muchas gracias por su participación. Que tengan ustedes muy buen día. Ya. Va a tener